que nada, para mí es un gusto venir a platicarles de este tema, sobre todo porque este tema nace cuando yo comienzo a estudiar la licenciatura, como 20 años, y en concreto cuando yo empecé a estudiar temitas de geometría euclidiana, también conocida como geometría plana. En ese tiempo, las pláticas que yo tuve con el profesor, que ya falleció, bueno, seguimos con su legado, es que la geometría comienza con un pensamiento filosófico en la antigua Grecia. Entonces, en ese tiempo, pues yo estudiaba muchas matemáticas, no me interesaba para nada cosas como filosofía, pero después uno cumple 30 años y la vida ya no vale nada y dice, quiero encontrar algo que me dé sentido, y yo lo encontré en la filosofía. Y complementé lo que yo aprendí de geometría con cositas de filosofía, y eso es lo que les vengo a platicar el día de hoy. El nombre de la plática solamente es para atraer público. ¿Estamos de acuerdo? No va a haber nada de verdadero y falso. Okay. Ahí está. Primero que nada, vamos a recordar. La historia de la humanidad no sabe a ciencia cierta cuándo se descubrió el fuego, cuándo se inventó la rueda, pero sí sabe dónde empezó la filosofía. Y la filosofía empieza en esta parte. Esta parte se conoce como la Asia Menor. Jonia, así le conocían los griegos. Y aquí, en esta polis griega que se conoce como Mileto. Ahí, entre 700 y 600 años antes de Cristo, eso quiere decir hace como 2700 años, estas personas empezaron a pensar de forma distinta, y ese es el inicio de la filosofía. ¿Por qué empezaron a pensar de forma distinta? Bueno, todo esto que está aquí, todos los puntitos, son las polis griegas, que eran ciudades-estado que tenían su propia forma de gobierno. Todas ellas se amaban entre sí. Decían, todos somos hermanos griegos, pero al final cada una tenía su forma de gobierno, y ahí comenzó la democracia. Entonces, con la democracia viene el diálogo, y con el diálogo nace la filosofía en esta ciudad, y el primer filósofo que reconoce la historia es Tales de Mileto. En ese tiempo, la matemática se veía más como una rama de la filosofía de lo que es hoy en día. Bueno, entonces, antes de entrar de lleno en la exposición, vamos a recordar algunas preguntas filosóficas que se plantearon aquellas personas que pueden ser un poco extrañas. Por ejemplo, ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo verdadero? ¿Cuál es el origen de las cosas? ¿Tienen algo en común todas las cosas? Esta pregunta en concreto es una pregunta que nace con el uso de la razón. ¿Por qué? Porque las cosas son distintas, y ellos llegaron a la conclusión de que hay algo en común en todas ellas. ¿Cómo lo hicieron? Pues no lo sé. Se cree que cuando en un momento si nosotros tenemos un grupo de humanos y ellos están en paz, entonces cuando están en paz empiezan de ociosos, y cuando están de ociosos empiezan a pensar, y cuando empiezan a pensar se hacen esas preguntas. Entonces ellos se preguntaron si las cosas distintas tienen algo en común. Ya para sonar un poco más técnico, esta es una pregunta de carácter metafísico. Esta pregunta es de carácter, dicen los filósofos, es de carácter epistemológico, y dice, ¿cómo el humano puede conocer algo? Y el último es una pregunta ética, ¿cómo se puede comportar el humano en la sociedad? Entonces se preguntaron más cosas, y estas fueron las primeras preguntas que se hicieron aquellos filósofos griegos hace 2700 años, y a lo largo de un periodo de 400 años dieron respuestas. Yo aquí les traigo algunas respuestas. Antes, aquí una imagen. Esta pintura se llama La Escuela de Atenas, y aquí aparecen varios personajes importantes.
como me dirían alguna vez, ¿conocen alguno? No se preocupen, yo tampoco lo sabía. Pero un wikipediazo ya. A ver, este de aquí. Su mano, ¿hacia dónde apunta? Hacia el cielo. Este de aquí es Platón. ¿Sí estamos de acuerdo? Él dijo que la realidad no se encuentra en este mundo, se encuentra en otro mundo. Y este de aquí, su mano, ¿conocido en su mano? Aristóteles es así. Él es Aristóteles. Y él dice, no, Platón, la realidad no está en el cielo, la realidad está aquí. ¿Quién lo trae? Bueno, esos dos obviamente están en el centro, son los filósofos más importantes de la Grecia antigua, pero también aquí aparece otro. Miren, este de aquí se llama Demócrito, está solo, porque así era como muy huraño. Este de aquí está agarrando un compás, ¿sí lo ven? Este de aquí es Euclides. Euclides es otro filósofo matemático griego que se dedicó a escribir una serie de libros en la antigüedad, y por eso en esta pintura aparece sosteniendo un compás. Este de aquí, este de aquí es importante para esta plática. Este de aquí es Pitágoras. Y nosotros vamos a dedicar un poquito al pensamiento de los pitagóricos. Pero antes, supongamos que sabemos un poco de griego, entonces pronuncien conmigo, el arge de la física. Ok, estamos hablando en griego. La palabra physis ahorita significa física, pero en griego significa naturaleza. Y arge significa el principio. Entonces, el principio de la naturaleza. Yo pensaba es que... ¿Por qué? Porque el principio de la naturaleza, dicho de otra forma, el origen de las cosas, fue la primera pregunta que contestaron cada quien en su momento. Y, por ejemplo, Tales de Mileto dijo que el principio es el agua. Ojo, esta respuesta es muy interesante porque él dijo que el agua está en todas las cosas. Luego, Tales tuvo un alumno que se llamó Anaximandro y él dijo, no, el principio es el apeiron, que es lo ilimitado, y otras cosas más raras, así como una cosa extraña que no entiendo, solamente puedo llegar a esta idea con el intelecto, pero ese es el inicio. Y después hubo otro alumno que se llamó Anaxímenes, que fue alumno de Anaximandro, y Anaximandro fue alumno de Tales, que dijo, es el aire. Obviamente, hay todo un porqué detrás, no es el objetivo de esta plática, simple y sencillamente, pues quería poner una diapositiva más. Y aquí hubo un poco más de gente, la tierra, el fuego, los átomos. Platón presentó lo que se llama eidos, ideas. Aristóteles dijo, existe un inicio que es el Dios, le llamó el Dios motor, inmóvil, pensamiento puro, y cosas muy extrañas que se estudia en filosofía, pero el objetivo de esta plática pues, es una plática de matemáticas. Entonces, ¿dónde entran las matemáticas aquí? Las matemáticas entran aquí, entran con los pitagóricos. A ver, chicos, supongamos que estamos en la Grecia antigua, hace 2500 años. Hace 2500 años, pues no había celulares, computadoras. Entonces, los pitagóricos eran una secta como mística, religiosa. Ellos creían que cuando una persona moría, el alma, depende de cómo te comportabas en esta vida, tu alma iba a irse a otro cuerpo. Eso tiene un nombre, se llama la transmigración del alma. Entonces, por lo tanto, si tu alma se iba a un o a un no está bien que te lo comas. Entonces, todos sus descubrimientos los tenían en secreto y los publicó. Bueno, si alguien lo pasaba al común y corriente, su líder era Pitágoras, casi no sé Pitágoras, poco a describir porque
siglos los fue. Estos son los pitagóricos. En su secta tenían tipos de alumnos. Aquí están los acousticois, que significa los alumnos que solamente escuchaban. La palabra acústica viene de ahí. El segundo tipo de alumnos, los avanzados. Entonces, ¿de qué se llaman? Ustedes como los alumnos avanzados. Se llamaban los maquinados. O sea, la palabra matemática, ¿de dónde viene? Del nombre que se le asignaba a los alumnos avanzados de la secta pitagórica. Y estos alumnos no solamente escuchaban, también podían opinar. Ellos llegaron a la conclusión de que el origen de las cosas, o intentar investigar el origen de las cosas, era descubrir propiedades matemáticas. Una de sus frases es: todo es un número. Pues aquí les traigo una imagen. ¿Y qué pueden ver en esta imagen? Que todo es número, ¿no? Miren, ¿sí lo ven? Aquí son números, te lo juro que todo es número, ¿eh? Ahí está. Pero la pregunta es: ¿cómo llegó Pitágoras a la conclusión de que todo lo que ves es número? O sea, no significa que yo sea un número. Ellos lo creían así, hace 2500 años, tampoco los juzguen, chicos. Lo que pasa es que Pitágoras creó un instrumento que le llamó el monocordio, en el cual puso ciertas cuerdas y a la hora de rasgarlo escuchó sonidos agradables. Estas cuerdas tenían cierta longitud y estaban distribuidas de cierta forma, todo de forma numérica, y dijo: a ver, si esto es un sonido agradable y este sonido agradable lo obtengo por cierta proporción numérica, entonces el sonido se puede expresar de forma de número, entonces la naturaleza se puede expresar numéricamente, por eso todo es número. Esta es una de las conclusiones a las que llega Pitágoras. Y como ellos creían firmemente que cualquier cosa se puede representar numéricamente, y al estudiarlo encuentran propiedades interesantes, de ahí empieza la escuela, de ahí se empieza a estudiar las matemáticas como una ciencia. A este se le debe que las matemáticas sean una ciencia de estudio, a Pitágoras. Y todo por haber rasgado las cuerdas de un instrumento. Ese es el porqué de la escuela pitagórica. Ya de ahí se crea la secta. Y otra de las ideas de Pitágoras, que es el porqué de la plática, chicos, es: los pitagóricos creían que cualquier hallazgo matemático los adentraba cada vez más en el entendimiento de la realidad. Y ellos creían que la justicia se representaba con un cuadrado. ¿Por qué? Porque un cuadrado tiene el mismo número. Bueno, aquí cuántos ven, 4 y aquí 4. Partes iguales, partes justas. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces dijeron los griegos: si nosotros queremos explicar la justicia, es lo mismo que estudiar a los cuadrados. Y por eso el nombre de esta plática. ¿Vale? Esto empieza con la justicia. Lo que es la justicia y la igualdad para los griegos era lo mismo. Bueno, lo equitativo, y era por partes iguales. Entonces se adentraron a investigar a los cuadrados. Y bueno, pues ya entremos en las matemáticas. Uno de sus hallazgos más importantes que encontraron los pitagóricos fue la cuadratura de las figuras. Y yo les voy a hacer esta pregunta, chicos. ¿Qué figura es? Un pentágono. Bueno, esta es una figura rectilínea. ¿Sí estamos de acuerdo? Está formada por rectas. Una recta, 2 rectas, 3 rectas, 4 rectas, 5 rectas. Entonces yo podría poner aquí cualquier cosita, por ejemplo, como una estrella. O podría poner un hexágono ahí irregular. Yo quise un pentágono. Y la primera observación que encontraron los pitagóricos fue: dada una figura rectilínea, en este caso un pentágono, ¿cómo puedes obtener un cuadrado que tenga la misma área que este pentágono?
Y para hacerlo, solamente puedes utilizar dos instrumentos. Creo que es para mí. Ok. Entonces, a partir de este momento, chicos, vamos a transformarnos en griegos antiguos, con la barba, la túnica blanca. Ay, bueno, no se sabe si eran así, pero bueno. De hecho, yo no tengo barba, uno de mis grandes traumas. Pero nuestros únicos instrumentos va a ser un compás. Y bueno, supongo que esto es una regla. Hace 2500 años, no nos juzguen. Esta va a ser nuestra regla y nuestro compás. Y el objetivo, chicos, es que si me dan aquí una figura, yo les voy a dar un cuadrado que tenga la misma área que esta figura. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la misión que tenemos que resolver y esto lo resuelven los pitagóricos. Repito, chicos, solamente regla y compás. Entonces vamos a ver qué es lo que hicieron. Ahí está. A ver, les traigo este método, ahora sí ya puedo decir método milenario. Este método que se conoce como el método de la cuadratura de las figuras rectilíneas. A ver, paso número 1. Tenemos nuestro pentágono. ¿Todo lo ven? ¿Lo sienten? ¿Lo huelen? No. Es parte espíritu pitagórico. Pero bueno, aquí está nuestro pentágono. ¿Sí estamos de acuerdo? Luego, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a trazar dos líneas. Este método se conoce como triangular. A ver, entonces tenemos nuestra figura rectilínea y lo que vamos a hacer es triangularla, o sea, hacer triángulos. ¿Sí estamos de acuerdo? También lo podíamos haber hecho así, aquí uno, aquí otro. Entonces tenemos ¿cuántos triángulos, chicos? 3. ¿Alguna duda en eso? Bueno, triangulamos. Ahí está. Luego, vamos a agarrarnos un triángulo. Ahí está. ¿Todo ven? Ok, después de este triángulo lo vamos a poner en dos rectas paralelas. O sea, este lado lo ponemos en esta recta y el vértice opuesto lo ponemos en esta, que estas dos sean paralelas. ¿Ya estamos de acuerdo todos? Ok. Y después esta línea es paralela a esta. Espero que se haya visto bien, ¿no? Me tardé como un mes haciendo esto. A ver, chicos, ¿todos ven este triángulo? ¿Y ahora todos ven este de acá? ¿Les queda claro que es el mismo pero como volteado? Ok. Entonces, el área de este triángulo y de este triángulo es la misma. ¿Sí está claro? Y les queda claro que este triángulo tiene como área la mitad de este paralelogramo. Ahora, ¿les queda claro que este es un paralelogramo? Pues sí, porque estas son paralelas. Y estas son paralelas, y esta paralela la construí yo quise. ¿Estamos de acuerdo? Los pitagóricos no les enseñaban esto, pero yo se los traigo. ¿Qué pasaba si alguien les daba información a la gente? Lo mataban. Y yo sigo vivo. Entonces, aquí está la información milenaria. Ok, entonces, ahora, este paralelogramo, chicos, aquí está. ¿Sí lo ven? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Sobre este lado, a partir de este punto vamos a trazar una recta roja, la que yo quiera, y después una recta paralela a esta roja. ¿Todo bien? Ok, entonces este es un paralelogramo. Es el paralelogramo dorado, y este es el paralelogramo rojo. ¿Les queda claro que tienen la misma área? Este y el rojito tienen la misma área. Pues a mí no me quedaba claro. A ver, ¿cuál es el área de un paralelogramo? Base por altura. Y ambos tienen la misma base. ¿Les queda claro que tienen la misma altura? Entonces, los dos tienen la misma área. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora vámonos a esta figura, chicos. Aquí tenemos el paralelogramo rojo y ahora tenemos aquí este rectángulo. ¿Tienen la misma base? Sí, nada más que ahora se ve al revés, ¿no? Entonces, el rectángulo y este paralelogramo tienen la misma altura, la misma área, porque es base por altura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va de nuevo. Nos fuimos del dorado al rojo y después del rojo nos fuimos a este rectángulo. Y por último, vamos a partir este rectángulo entre dos. ¿Por qué? Porque yo empecé con un triángulo
Después lo convertí en un paralelogramo, pero este tiene el doble del área de este. Entonces, por eso al final, como yo obtengo un rectángulo, lo voy a partir a la mitad. Y digamos que este cachito y este triángulo ya tienen la misma altura. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, todavía no terminamos. Apenas lo que hicimos fue empezar con un triángulo y obtener un rectángulo. Ahí está. Entonces, empezamos con un triángulo y obtuvimos un rectángulo. Oye, Rodrigo, pero lo que yo quiero es un cuadrado, no quiero un rectángulo. Bueno, paso por paso. De modo, es lo que salió. Y ahora viene la parte más técnica de la charla. Tenemos este rectangulito. A los vértices le llamé A, B, C y D. Ok, y lo que vamos a hacer, chicos, es con el lado AB y con el lado BC construir un diámetro de una circunferencia. Fíjense, aquí está AB y aquí lo pusimos. AB. Aquí está BC y aquí lo pusimos. Y lo que está de color verde es el diámetro. Con el diámetro construimos la circunferencia. La circunferencia tiene centro O. Ahí está. El punto negro es el centro. Y ya que construimos la circunferencia, a partir del punto B trazamos una recta perpendicular. Cuando trazamos una recta perpendicular en geometría, nosotros usamos este simbolito. Y estos puntos, el punto E y el punto F, son los puntos donde corta con la circunferencia. ¿Les queda claro que el lado BE mide lo mismo que el lado BF? ¿Ok? Entonces, de este rectángulo, nada más tomamos estos lados y construimos este lado. Y lo más sorprendente, chicos, que si quieren lo vemos al final, es que el área del rectángulo es la misma que el área formada por el lado BE. Si estos dos miden lo mismo, y este miden lo mismo, entonces yo voy a construir este cuadrado y la observación es que este cuadrado tiene como área la misma área que este rectángulo. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de ver. Si tenemos un triángulo, por medio de las paralelas, obtenemos un rectángulo. Y utilizando esta construcción con círculos, obtenemos un cuadrado. Este y este tienen la misma área, y este ¿qué área tenían? La misma. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Encontrar un cuadrado que tiene la misma área que un triángulo. Y eso se conoce como la cuadratura del triángulo. Eso fue lo que rápidamente hay que recordar. Esto fue lo que encontró Pitágoras usando paralelas, y aquí usó el círculo para encontrar el área de un cuadrado que tenga la misma que un triángulo. Entonces vamos a regresar al problema. A ver, teníamos el pentágono, ¿sí? Después, ¿qué hacíamos? Triangulamos y separamos en triangulitos. Oye, pero el color está muy feo, no te preocupes, voy a colorearlo. Este de color rojo, este de qué color? Azul, y ese no sé qué sea, como verde. Bueno, el color que ustedes quieren. ¿Qué acabamos de ver aquí? Que si tenemos un triángulo, encontramos un cuadrado que tenga su misma área. Entonces, tenemos tres triángulos, ¿y qué encontramos? Tres cuadrados que tengan la misma área que estos triángulos. ¿Estamos de acuerdo? Pero todavía no terminamos el problema, porque lo que queremos es encontrar un cuadrado que tenga como área la del pentágono. Apenas encontramos la de los triángulos, ahora tenemos que terminar con la del pentágono. Y ahora sí, yo les pregunto, chicos, si tenemos tres cuadrados, ¿cómo encontramos un cuadrado que tenga como área la suma de estas tres áreas? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, a ver, repito, esto es importante. Pentágono, triangulitos, cuadrados. Y ahora la pregunta importante, aquí está el signo de interrogación. ¿Cómo encontramos un cuadrado que tenga como área la suma de estos tres? Pues, ¿vale? Pues esa fue la respuesta que dio Pitágoras. ¿Qué es esto? Este es un triángulo. A ver, ¿qué dice el teorema de Pitágoras?
A al cuadrado más B al cuadrado es igual al 4. Pero A al cuadrado es el área de este cuadrado, chicos. B al cuadrado es el área de este cuadrado. Entonces el teorema de Pitágoras es la herramienta que utilizó para encontrar el área, bueno, el área de un cuadrado que sea la suma de los otros dos. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahora yo les pregunto, pero tenemos 3, pues ¿cómo lo hacemos? Bueno, con estos dos, y el teorema de Pitágoras, encontramos un cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora con ese cuadrado y este, encontramos lo que queremos. Entonces, el resumen es que el teorema de Pitágoras es la herramienta para poder encontrar cuadrados que tengan como área la suma de los cuadrados de O. Aquí lo hicimos con 3, ¿cómo lo harían con 4? Pues lo mismo. Por ejemplo, si empezamos con 3, ¿cuántas veces tenemos que usar el teorema de Pitágoras? 2. ¿Estamos de acuerdo? Y si fueran 4 triángulos, tendríamos 4 cuadrados. ¿Y cuántas veces tenemos que usar el teorema de Pitágoras? 3. Y si tienen n menos 1. Entonces, ese fue el gran descubrimiento, chicos. El teorema de Pitágoras como una herramienta para sumar cuadrados. Así se le conocía. Así lo entendía Pitágoras. Y este es el gran resultado por el cual se le recuerda y pues lo recordamos con mucho cariño. Ahora, nosotros empezamos con un pentágono. Es lo mismo con un hexágono, con un heptágono, con un octágono, o cualquier figura rara que a ustedes se les ocurra, siempre y cuando podamos triangular. Entonces los griegos no se quedaron ahí y dijeron, oye, ¿qué pasa con un círculo? Dado un círculo, ¿tú me puedes dar un cuadrado que tenga la misma área? Si se dan cuenta, todo lo que hicimos de trazar rectas paralelas, trazar círculos, es con regla y compás. Entonces, ¿se podrá hacer, dado un círculo, encontrar un cuadrado que tenga su misma área? Pues la respuesta es que no. Y ellos no lo pudieron resolver. Y ese se le conoce como el primer problema griego de la geometría clásica, la cuadratura del círculo. Aquí les traigo 3 figuras tomadas de textos medievales. Obviamente los griegos no pudieron y la gente se obsesionó y lo intentaron y no se pudo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Se puede o no se puede? Bueno, eso ya se les queda de tarea. Con regla y compás es imposible, pero tuvieron que pasar 2000 años para resolverlo. Y esa es otra plática. Entonces este es el primer problema griego de la geometría clásica. Bueno, y si hay un primer problema, pues hay un segundo, que ya nada tiene que ver con la plática de teorema de Pitágoras, pero ya estamos aquí, ¿no? Que dice así, segundo problema griego de la geometría clásica, la duplicación del cubo. A ver, ¿les queda claro que este es un cubo? Ok, ¿cuál es su volumen? 1 por 1 por 1. 1 por 1 por 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Entonces, el problema dice, encuentra un cubo cuyo volumen sea 2. Pero si el volumen tiene que ser 2, entonces ¿cuánto mide un lado? Pues si el volumen es 2, pero el volumen es como este lado al cubo, entonces el lado mide raíz cúbica. Les cuento un poco cómo llegaron los griegos a este problemita, porque tiene un porqué. Resulta que en el año 450 a.C. había una epidemia de peste. Entonces los griegos, cuando tenían problemas, iban con un oráculo, que es como un sacerdote, y les preguntaban cosas. Y el sacerdote lo que hacía era comer unos hongos alucinógenos, y en su viaje decía cosas. Y esas cosas los griegos lo interpretaban. Entonces resulta que cuando había la epidemia de peste en Grecia, el rey va con el oráculo y le dice, oye, ¿cómo le puedo hacer para curar a la gente? Y el oráculo le contesta, mira, mi altar, el altar del dios Apolo, es un cubo. Lo que tienes que hacer es construir otro altar que tenga como volumen el doble de este cubo.
Eso fue lo único que pidió el dios Apolo. Y pues no pudieron. Entonces, la gente se murió. Bueno, esa es la historia del segundo problema griego de la geometría clásica. Tercer problema, chicos. La trisección del ángulo. Utilizando regla y compás, no se puede encontrar si este ángulo mide X, este mide X entre 3, no se puede encontrar con regla y compás. Y estos son los tres problemas clásicos de la antigüedad. Yo aquí les traje este por toda la historia que hay detrás. Y aparte les traigo un bonus. A ver, con regla y compás, de estas 8 figuras, ¿cuál se puede construir? A ver, primero, ¿cómo se llama este? Hexágono. Heptágono, octágono, eneágono. Ya, hay más. A ver, ¿qué les dice su corazón matemático? ¿Este con regla y compás se puede construir? ¿Seguros? ¿Lo firman? ¿Apuesta? ¿Calificación? ¿Este? Sí. ¿Con regla y compás? ¿Este? ¿Este? ¿Todos? A ver. No recuerdo qué reportero decía, si yo les hago una pregunta, es obvio que alguno no se puede. ¿Cuál creen que no se puede resolver? Construir con regla y compás. A ver, si el de 5 lados se puede construir. A ver, supongan que ya lo tenemos construido. Pues ahí está. Podemos encontrar el punto medio. ¿Sí lo ven todos? Punto medio aquí, punto medio acá, punto medio acá, punto medio acá y punto medio acá. Entonces podemos construir aquí 2 lados más, 2 lados más, 2 lados más. Si podemos construir el pentágono, podemos construir el decágono. Entonces el decágono sí se puede construir. Bueno, este sí se puede. Este es el que no se puede construir. El de 7 lados no se puede construir con regla y compás una figura regular de 7 lados. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Es el único o hay otro? Ahora ya no sé, ya, está con ustedes. Y para terminar, chicos, la figura regular de 17 lados, que se llama heptadecágono, ahí está. A ver, ahí está. 1, 2, 3, bueno, ya 17. Sí se puede construir con regla y compás. A ver, el de 7 no se puede, pero el de 17 sí. Así de mística es la matemática. No me pregunten a mí, pues al grande Pitágoras. Les cuento un poquito la historia de esta figura regular que se puede construir con regla y compás. Hace como unos 200 años existió un muchacho alemán que cuando cumplió, si mal no recuerdo, 19 años, cuenta la anécdota que se levanta de un sueño profundo y dice, ya sé cómo resolver la construcción de esta figura. Entonces, él no la construyó, solamente dijo cómo se puede resolver y aquí está su solución. Este muchacho se llamó Carl Friedrich Gauss y es uno de los padres de la probabilidad como una subrama de las matemáticas. Esto más o menos se descubrió en el año de 1802. En esa época ya no había construcciones con regla y compás, ya la matemática griega ya era matemática muy vieja. Sin embargo, este fue de los últimos descubrimientos sorprendentes, siguiendo ese espíritu de construir con regla y compás. Muchas gracias, chicos. Bueno, muchas gracias, doctor Rodrigo, por su plática. Chicos, chicas, ¿alguna pregunta que quisieran hacerle al doctor Rodrigo sobre su charla, sobre incluso su formación? ¿Alguna inquietud que tengan? Está muy bien aprovechar
de repente los profesores, no solo en matemáticas, en cualquier otra área que nos visitan y nos imparten alguna ponencia, pues a lo mejor ustedes tienen alguna duda que nosotros como profesores de ustedes no podemos responderle, entonces pues siéntanse en la confianza de preguntar si es algo que quisieran hacer, claro. No, pues quisiera saber en qué momento dijo, me quiero dedicar a las matemáticas. Esto es lo mío. Yo en la prepa leí algunos libritos de divulgación de matemáticas y justo sobre los problemas griegos de la antigüedad. Yo me acuerdo que decía el libro que los griegos no pudieron y en 2000 años no pudieron. Esto me acuerdo que lo vi en la revista Algarabía. Hubo una sección que salió dedicada a Francia. Y en un apartado, obviamente de comida, de las guerras napoleónicas, había una parte dedicada a la geometría. Y ahí dijo que hubo un francés que en 1820 resolvió estos problemas griegos de la antigüedad con álgebra. Y yo dije, ay, ahí está la verdad. Y que para entender esos resultados, pues había que estudiar una carrera de matemáticas puras. Entonces dije, esa fue más o menos por la parte divulgativa, y esos problemas griegos fue por lo cual yo quise estudiar matemáticas. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? ¿Ninguna? Bueno, pues no queda más que agradecerle al doctor Rodrigo, y de parte del comité organizador de este evento le hacemos entrega de un pequeño presente. Muchas gracias, doctor. Les agradecemos su presencia. El día de mañana a las 11 y a las 3 de la tarde hay un par de charlas más, y bueno, pues ojalá los veamos en alguna otra emisión de este evento. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias, doctor Rodrigo, y nos vemos pronto.